Buenas tardes, estimados colegas, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bienvenidos a esta sesión número 2 de nuestro curso de primeros auxilios psicológicos dirigido para docentes. Una adaptación de los principios de los primeros auxilios psicológicos dirigido para docentes. Bueno, quiero felicitarlos porque los casi 60 personas que han respondido el cuestionario han salido muy bien. Los felicito. Y bueno, eso denota el interés que tenemos en hacer un mejor trabajo. Como siempre, nuestro propósito es hacer mejor nuestro trabajo para nuestros estudiantes y también para nosotros mismos, pues, porque es la carga, nadie conoce. Y bueno, y de eso no vamos a hablar porque imagínense, estaríamos toda la hora hablando de eso, los 40 minutos hablando de eso. Pero nadie conoce la carga que lleva un docente en el aula de clase cuando tiene en 20, 30, 40 muchachos y la carga legal, la carga moral, la carga ética que implica el tener que estar atento a cada uno de nuestros estudiantes. Pero, ¿qué sucede? En psicología nosotros hemos aprendido que lo que no se atiende de inmediato, eso tiende a complicarse, a agravarse, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un estudiante con ciertas características y nosotros de repente decimos, bueno, eso no es mi responsabilidad, yo voy a derivar eso y que lo atienda otra persona. Bueno, a lo mejor usted está hablando desde su razón y yo no soy quien para juzgarlo. Pero más allá de eso, nuestra profesión es una vocación, es una vocación. Y bueno, al nosotros ver un estudiante con ciertas características, ya vamos a ver cuáles características. Si nosotros lo atendemos de forma breve, concisa, inmediata, y luego lo vinculamos, entonces nosotros ya hicimos una contribución para el bienestar de ese joven que probablemente nadie había hecho. Probablemente digo, ¿no? Recuerden los principios de los primeros auxilios. Observar, escuchar, vincular. ¿Ok? Nosotros observamos, escuchamos, contenemos. Escuchar implica contener. Contener implica este, ayudar a regular muy brevemente y luego vincular. Nosotros tenemos que buscar siempre llegar, lograr que nuestros estudiantes sean vinculados. ¿Qué significa ser vinculados? Ser entregados a alguien que los atienda, sea orientador, sea el psicólogo, sea el director de la escuela, sea el, el padre o representante. A veces no tenemos a quién más vincularlo y por ley son los papás. Llamamos a los papás, vénganse para acá, algo está pasando aquí, necesitamos atención. Bueno, pero ya vamos a ir hablando un poquito, cada vez un poquito más de esto para darle un poquito más de sentido, pues, a todo esto que estamos aquí diciendo. Muy bien. Vamos entonces hoy a conocer cuáles son, esta sesión número 2, cuáles son, cómo podemos identificar las señales de alerta. Acuérdense cuál es el primer paso, principio de los primeros auxilios psicológicos. Observar. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de observar. Pero ¿qué vamos a observar? ¿Qué observamos? ¿Qué tenemos que observar?
Disculpen que hubo una interrupción del internet y entonces se paralizó todo. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tenemos que observar? Bueno, vamos a observar estas señales de alerta que nos van a nosotros indicar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que vincular? ¿Ok? Vamos a ver, alguien por aquí preguntó, vamos a ver, intervino, se cayó la conexión, sí, no se escucha, perfecto, sí, discúlpenme. Observamos el lenguaje corporal, dice por aquí Iliana Santana, muy bien. Vamos a ver, presten mucha atención, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Presten mucha atención, presten mucha atención, escuchen mi voz. Imaginemos que nuestros estudiantes son como árboles. Si una rama se rompe, podemos podarla y ayudar al árbol a seguir creciendo fuerte. De la misma manera, si detectamos a tiempo una señal de alerta en un estudiante, podemos intervenir y ayudarlo a superar sus dificultades. ¿Ok? Entonces, esto es un preámbulo para sensibilizar, pues, que evidentemente, nuestros estudiantes, así como todos nosotros, ¿verdad? Tenemos características, tenemos situaciones. Pero si nosotros observamos, así como cuando observamos un árbol con una rama dañada, partida, nosotros venimos y lo podamos y lo atendemos, el árbol puede seguir creciendo de manera adecuada, fuerte y, bueno, puede seguir creciendo, pues. Muy bien. Vean este otro dato que les traje para ustedes hoy. Vean esto. ¿Sabías que 1 de cada 5 estudiantes experimentará un episodio de depresión antes de graduarse de la escuela? Qué interesante eso, ¿no? Hay muchísimos otros datos que pudiéramos compartir. Por ejemplo, ¿usted sabía que los trastornos de personalidad, lo que llamamos hoy trastornos de personalidad, como por ejemplo trastorno límite de la personalidad, trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad, que em, son trastornos de personalidad que se configuran y la persona puede puede identificar su conducta problemática y regularla solo en terapia, en un proceso terapéutico. Bueno, los trastornos de personalidad, según la estadística y según los manuales de diagnóstico, se configuran en la adolescencia, en la infancia y se manifiestan en la adolescencia. Un trastorno antisocial, por ejemplo. ¿Sabían, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión, que son la sintomatología más frecuente en consulta psicológica, se configuran entre la infancia y la adolescencia y cuando llegan a la etapa adulta es que se manifiestan? Bueno, eso es una realidad y uno de los propósitos por los cuales nosotros estamos llevando a cabo estos cursos no es para que seamos los psicólogos de los estudiantes. Por supuesto que no, porque nosotros tenemos una función y una función sumamente valiosa en el campo educativo, que es la enseñanza, que es impartir educación, y ya con eso es suficiente. Pero tener la conciencia, tener la conciencia, tener la conciencia de que eso es así, nos hace a nosotros estar más atentos, pues. Y esta contribución que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Que es poquita, pero es grande a la vez,
va a ayudar a evitar probablemente, a dar nuestro granito de arena para que no se complique el asunto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el siguiente video. Se los voy a presentar en este momento. Presten mucha atención. ¿Me dan feedback que lo están escuchando? Otra vez. La depresión afecta las emociones, pensamientos y comportamientos de los adolescentes. Situaciones como una discusión con un compañero, problemas familiares, obtener un mal resultado en un examen y el bullying pudieran ser los detonantes de esta enfermedad. La pérdida de una novia o que prefirió a aquel y no me prefirió a mí. Existen una variedad de indicios que pueden observarse en la conducta de los adolescentes y que podrían estar indicando la presencia de un trastorno depresivo. Entre ellos se encuentran irritabilidad frecuente con brotes repentinos de ira, mayor sensibilidad a la crítica, quejas de dolores de cabeza, de estómago u otros problemas corporales, no disfrutar de las actividades que por lo general les gustan, sentirse cansados durante gran parte del día y sentimientos de tristeza o melancolía la mayor parte del tiempo. A expresiones donde ellos creen que valen poco. Consideran comparativamente que son autodepreciados, que no son aceptados por otros. Insomnio, vas a tener también parasomnia, que duermen demasiado o duermen muy poco, los dos extremos. Vas a tener trastornos alimenticios. Frecuentemente los adolescentes deprimidos corren el riesgo de beber en exceso y consumir drogas. En adolescentes la depresión es de mucho cuidado porque hay una tendencia, sobre todo a partir del desarrollo de la tecnología, de grupos que incentivan el suicidio como un método de solución para los temas existenciales de la vida. Así que no sabemos cuáles de nuestros adolescentes con una tendencia depresiva estén enroladas en esos tipos de chat que son muy peligrosos y de alto riesgo. Los padres deben estar alertas a señales de planes de suicidio que se puedan presentar. Entre ellas se encuentran si su hijo está regalándoles las pertenencias a los demás, despidiéndose de familiares y amigos, hablando acerca de la muerte o cometer suicidio o escribiendo acerca de la muerte o el suicidio. Si regularmente los síntomas de la depresión en los adolescentes duran 2 semanas o más, los padres deben de hablar urgentemente con algún especialista para tratar este padecimiento a tiempo. En Tu Salud, Yamel Canán. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué escucharon? O sea, ¿qué les llamó la atención Piedras en la vesícula. Uno de los peores con que puede tener un ser humano. respecto, ¿Sí? con respecto a lo que vieron del video? ¿Cuáles fueron aquellos signos o qué fue lo que más les llamó la atención del video? Pueden escribirlo en el chat para leerlo. ¿Qué fue lo que más les llamó en el video de lo que dijo el reportaje? Creo que ese es de República Dominicana. Ah, muy bien, por aquí dice Brian. Me llamó la atención sobre el suicidio. Muy bien. La semana pasada estábamos conversando que el suicidio ha disminuido en edad. Es decir, ahora dentro del listado de personas que se suicidan, se están incorporando niños y adolescentes, que eso antes era muy poco probable que apareciera. ¿Qué más le llamó la atención? Que me llamó la atención que los niños y adolescentes con ideación suicida hablan de despedidas, de la muerte. Muy bien. Para que tengan una idea, ¿no? Intención suicida, es decir, me quiero matar.
Ideación suicida es decir, he pensado en matarme. Entonces, después vamos a hablar de eso la sesión número 5. Yo hablo muy seguido de la muerte y demuestro amor a mis seres queridos, no porque tenga pensamiento suicida, solo que considero que la muerte es lo más seguro e inevitable que tenemos, dice Ana Martínez. Muy bien, Ana, pero eso es una concepción de adulto y eso está muy bien. Nosotros como adultos, que tenemos nuestra corteza prefrontal desarrollada, nosotros lo que decimos lo decimos con un fundamento, con una argumentación, ¿sí? Pero un niño de 10 años, de 11 años, que esté permanentemente hablando de la muerte, ¿verdad? O una situación de que algo estresante no lo puedan manejar, bueno, entonces eso tenemos que abordarlo, pues, ¿no? Y hay que escucharlo. Sí, muy bien, Ana, gracias por tu participación. Regalar la ropa y despedirse de la familia, muy bien. Por ejemplo, cuando un muchacho les diga, escuche que diga en el salón de clases, diga, ya no los voy a molestar más. Dentro de poco ya se van a liberar de mí. Eso es una despedida típica de un adolescente que puede estar pensando en hacerse daño. Puede. No podemos dar con certeza 100% de que eso va a pasar, pero es una alerta. Acuérdense de lo que estamos viendo, señales de alerta. Siempre hay señales como hablar de la muerte y despedirse de personas. Me llama la atención que en la actualidad, esto lo dijo Mervin, Livia Vegas dice, me llama la atención que en la actualidad se está mencionando mucho el suicidio. Sí, señor, Livia. Sobre todo después de la pandemia, es una situación que se incrementó. Ajá, dice Beatriz, buenas tardes, el desprenderse de sus pertenencias y despedirse. Me llama la atención que se van despejando de sus cosas, dice Elisa, Beatriz. Mervin, los retos de las redes sociales incitan al suicidio. Muy bien. Fami de Pérez, existen conductas que determinan o arman al estudiante a conductas no porque quiere, sino porque considera que son las únicas salidas. Muy buena reflexión, Fanny de Pérez. Se habla constantemente, dice Mary, de pedir ayuda y tienen un número de atención. Eso quiere decir que está aumentando mucho la depresión y el suicidio en los adolescentes. Muy bien. No, no hay una correlación positiva en el sentido de que si un adolescente esté deprimido, vaya a suicidarse. No existe una correlación positiva. Es un factor de riesgo que hay que atender con suprema rapidez, ¿verdad? Pero no todo el que está deprimido se quiere suicidar. Me llama la atención que los adolescentes hablan de manera natural sobre el suicidio, hasta utilizan frases como me voy a matar por no les salió una tarea, bien, muy bien, o dicen, preguntan sobre la muerte si es doloroso o no. Eso es interesante, Luz Alicia, porque mira, resulta que no les salió bien una tarea y eso les genera tanta tensión, no estoy diciendo que todos, evidentemente, ¿no? Sino un grupo, que entonces ellos deciden, ¿verdad? Autolesionarse. Algunos, no todos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso? Que un estudiante de repente llegó a las 9 de la noche y la mamá le llamó la atención y eso fue suficiente como para que él se desregulara y intentara dañarse. ¿Qué nos dice a nosotros eso? ¿Qué nos dice, por ejemplo, que salió mal en una evaluación o quedó aplazado y de repente hizo alguna conducta no adecuada o socialmente no adecuada, vamos a llamarla así, nos dice que no tienen la habilidad, o sea, que no saben qué hacer frente a un agente estresante o estresor, él no sabe qué hacer. Y si no sabe qué hacer, el cuerpo es homeostático. ¿Qué significa eso? El cuerpo se va a regular. Y una manera de regularse, por ejemplo, es tomando, es desobedeciendo, es cortándose, es comiendo. Entonces, siempre preguntemos, ¿verdad?
Detrás de una conducta hay una explicación. Siempre. Detrás de una conducta hay una explicación. Nosotros nos podemos hacer esa pregunta. Lo único que vamos a hacer nosotros en primeros auxilios psicológicos es, ya vamos a ver lo que le vamos a decir, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es escucharlo, nada más. Ya luego los especialistas, psicólogo, orientador o la persona que tengamos a la mano, se encargará de buscar cuál es la función de esa conducta para ayudarlo a salir de esa trampa donde está. ¿Ok? Pero ya nosotros con observar, escuchar y vincular, estamos pescando esos problemas. Y eso es muy bueno. Me llamó la atención el exceso de cansancio e indiferencia. Los juegos de reto son muy dañinos. La autolesión es preocupante, dice Loy. En ocasiones los mismos padres o el entorno contribuyen poco a poco a que desde niños se esté contribuyendo a procesos constantes. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fanny. Cuando a un niño se le dificulta hacer una actividad, va y le daña el trabajo. Muy bien, todas esas conductas son importantes observarlas, porque tienen una respuesta. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos a ver entonces. Aquí vamos a ver qué es lo que tenemos que observar. A partir de ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que observar. Presten mucha atención. Primero, vamos a observar cambios en el comportamiento. Un estudiante que solía participar en actividades grupales, ahora prefiere estar solo. Eso es algo que nosotros tenemos que observar y tenemos que intervenir. No conformarnos con eso. No conformarnos con decir, ah, mira, Guillermo, que siempre se la pasaba con Juancito, ahora quiere hacerlo solo. Claro, yo lo dejo hacerlo solo, ¿verdad? Porque respetamos su decisión, pero sin obligarlo, nos acercamos y intervenimos. Esas cosas tan elementales como eso. Puede ser que detrás de eso tenga una situación que necesita ser canalizada, o puede ser que no. Lo interesante que tenemos que siempre recordar es que toda conducta tiene una función. Toda conducta tiene una función. O sea, él está haciendo eso es por algo. No está en el aire. Y entonces yo me voy a acercar a él y le voy a decir, mira, Guillermo, cuéntame, ¿qué pasó? Que ahora siempre te la pasabas con Juancito, ahora quieres estar solo. No, maestro, es que, no, después le cuento. Ah, bueno, ya sabes que aquí estoy para ti en cualquier momento. Y yo registro eso en mi cuaderno anecdótico, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a ver allí? Vamos a ver si evita participar en actividades grupales, si se queda solo durante el almuerzo o durante el recreo, si ya no interactúa con sus compañeros de clase, una disminución repentina de la comunicación entre el salón de parte de él. Yo tengo un estudiante, por ejemplo, que apenas es el receso, todos los muchachitos están, un estudiante de segundo año de bachillerato, todos los muchachitos salen al patio a conversar, etcétera, y él se va y se aísla, se va a un pasillo y se queda solo mirando desde arriba a sus compañeros, pero no se involucra. Vean lo importante que es salir del aula, dar un paseo por los pasillos. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay muchísimas oportunidades de poner en práctica los primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver en cuanto a los cambios de comportamiento, el segundo elemento que tenemos que observar, irritabilidad y cambios de humor. Por ejemplo, estallidos de ira frecuentes, cambios bruscos en el estado de ánimo. ¿Sí?
¿Qué podemos observar en relación a este apartado? Bueno, reacciones exageradas ante pequeñas frustraciones. Un muchachito, por ejemplo, que se le rompió el lápiz, se le rompió la punta del lápiz por segunda vez y pegó un grito y se desesperó, se frustró, por ejemplo. Eso es de atender. Terminó la actividad, uno lo ayuda a calmarse, ya vamos a ver cómo se hace eso después. Uno lo ayuda a calmarse de manera general o de manera individual y luego entonces nosotros le decimos, ¿verdad? A ver, al final de la clase tú le dices, mira, Guillermo, me gustaría hablar contigo al final de la clase, ¿será posible? Sí, profesor, claro. Mira, ¿qué te pasó? Que se te rompió el lápiz y gritaste. Cuéntame. No, profe, lo que pasa es que, mira, estoy demasiado presionado, estoy demasiado angustiado, en mi casa todo el tiempo están peleando. Y mira, ese momento, que eso no duró ni 2 minutos, ¿oyeron? Ni 3 minutos duró. Ese momento es mágico para él, porque no hay nada más sabroso en esta vida que uno querer decir algo y que exista alguien que lo escuche. Y más ellos, más los adolescentes y los niños. Estallidos de ira o llanto frecuentes, cambios bruscos de humor sin motivo aparente o una actitud desafiante y negativista constante. Por naturaleza, los adolescentes de los 10, 11, 12, 13, 14, 15, normalmente ellos tienen una característica, ¿verdad? En la mayoría de los casos que ellos tienden a ser un poquito desafiantes, pues lo que nosotros llamamos rebeldes. Pero eso tiene una explicación neurobiológica. ¿Sí? Su cerebro en ese momento está generando un proceso neuronal que se llama la poda sináptica. Y esa eliminación de las sinapsis neuronales que él no está utilizando, que es un proceso natural en el organismo, lo hace tener esa impulsividad natural en el adolescente, esa rebeldía. Pero eso no es una justificación para que la conducta sea incorrecta, sea inadecuada. Entonces, si él de repente está muy desafiante o muy negativista, nosotros también nos acercamos y le preguntamos qué le pasa. ¿Sí? Toda conducta tiene una función. Toda conducta. Ya sabemos que esa es una de las explicaciones, pero igual hay que preguntar, pues hay que abordar. Vamos a ver otro. En cuanto a los cambios del comportamiento, alteraciones en el sueño y en el apetito. Estamos hablando de insomnio, pérdida o aumento del apetito. Un niño que, por ejemplo, usted ve que constantemente se está durmiendo en clase. Un niño que, por ejemplo, un adolescente que tiene dificultad para concentrarse o tiene una somnolencia excesiva durante el día, ojeras muy pronunciadas o una apariencia constante de fatiga. Menciona que tiene dificultades para dormir o que ha tenido muchas pesadillas frecuentes. Nosotros entonces es el momento de acercarnos y preguntarle, ¿sí? Es el momento de decirle, cónchale, Guillermo, cuéntame, ¿y a qué se deberá eso? Creo que te acostaste. No, profe, es que no puedo dormir. Me cuesta dormir. ¿Y eso por qué? ¿Qué crees tú que será? No, lo que pasa es que mi mamá llega muy tarde en la noche y entonces me pongo a comer a las 11 de la noche y a esa hora no me da sueño o me duele el estómago. Ahí están unos indicios que nosotros podemos intervenir. ¿Ok? Escuchamos, observamos, escuchamos, vinculamos. ¿Con quién vamos a vincular en ese caso del ejemplo que les puse? Hay que vincular con la mamá, ¿verdad? Ganarnos esa confianza con mamá y preguntarle, mamá, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué me come? También hay que preguntarle al muchacho, ¿verdad? Me comenta fulanito Guillermo que estás llegando muy tarde. Sí, profe, Ahí vamos, ¿ves? Entonces establecemos un vínculo que es sanador.
Lo que sana, lo que modifica la conducta es el vínculo, más que la técnica. Yo he visto en más de 20 años de docencia cómo profesores que tienen un extraordinario vínculo sobre los estudiantes pueden contribuir a la modificación de su conducta sin ser psicólogos o sin tener ningún tipo de entrenamiento previo. Pero los muchachos son incapaces de querer, en la mayoría de los casos, pues, ¿no? No podemos generalizar. En la mayoría de los casos, ellos van a evitar lastimar el vínculo que tienen con ese docente. No, ¿cómo yo le voy a faltar el respeto al profesor Marconi? No, se ha ganado todo mi respeto, por ejemplo. ¿Ves? Entonces es importante observar esto. Y el aumento del apetito, la pérdida o el aumento. No, profe, es que a mí no tengo hambre, no tengo hambre. O de repente tú ves que está muy desaforado. Esas son señales de alerta. No significa que tenga un problema grave. Pero como nosotros sabemos que toda conducta tiene una función para él y para nosotros también, nosotros lo abordamos y simplemente lo que vamos a hacer, observamos y lo que vamos a hacer es escucharlo y después vemos qué vamos a hacer después. Siguiente, vamos ahora, no cambios del comportamiento, sino expresiones emocionales. Por ejemplo, tristeza y desesperanza. Un llanto frecuente también está asociado con la tristeza profunda, una pérdida de interés por las actividades placenteras y si de repente ellos manifiestan sentimientos de vacío. Profe, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? No sé qué hacer, sobre todo los adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, que comienzan a pensar qué van a hacer ellos con su vida. Es típico que ellos puedan tener ese tipo de ideas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo observo, ¿verdad? Que Juanita está todo el tiempo con una mirada perdida o apagada, los labios hacia abajo, con muecas de tristeza, una labilidad, o sea, una necesidad todo el tiempo de querer llorar o de sentirse apagadita, una postura encorvada, movimientos lentos o cambios, falta de energía, no me quiere mirar los ojos cuando antes lo hacía. Si comienzan a tener expresiones como de sentirse inútil, sin esperanza, hablar sobre la muerte o los deseos de desaparecer, no le veo sentido a nada, disminución de interés por las actividades que antes disfrutaba. Esto es una de las características propias de las personas que están cursando un episodio depresivo o un trastorno de depresión. Algo que antes me gustaba mucho, ahora no me gusta, no lo quiero hacer. Eso no significa que tenga depresión, porque hay una gran cantidad de elementos que hay que considerar, pero es una señal que nos dice a nosotros, nos vamos a acercar a ver qué está pasando aquí. ¿Cómo lo podemos ayudar? Otra de las expresiones emocionales que tenemos que estar atentos, la ansiedad y el miedo, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una preocupación excesiva, dificultad para concentrarse o síntomas físicos como dolores de cabeza. Yo por lo menos cuando yo recibo un estudiante en el departamento, yo le pregunto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes mucho dolor o sea, te han dado dolores de cabeza? ¿Te han dado dolores de estómago? ¿Cuál es la frecuencia? Porque un dolor de cabeza o un dolor de estómago, a menos que tenga una causa directa, que comió demasiado o comió algo malo, o que tenga un problema de la vista, entonces esto puede ser indicador de que está sufriendo una situación asociada con el miedo o con la ansiedad. Entonces, esos son indicadores que tenemos que abordar. Sin ahondar mucho, lo único que vamos a hacer es ser ese docente que va a tocar la puerta a ese corazón que está demasiado cargado. Bueno, aquí vemos algunas características, ¿verdad? Mirada ansiosa, cejas levantadas, una sudoración o palidez. Recuerden que esto es cambios, o sea que de repente antes no lo tenía y ahora lo está teniendo, pues.
quejas, inquietud o nerviosismo constante, temblores o movimientos repetitivos, que de repente tú lo veas que todo el tiempo está tocándose el pecho o haciendo movimientos con las manos, o de repente tú lo ves que se para y se estira y mira hacia arriba. Eso es algo, a lo mejor no es nada, pero a lo mejor es todo, ¿ves? Y entonces ahí tenemos que intentar. Si de repente evita situaciones o lugares. Profe, tengo ganas de ir al baño. Bueno, anda para el baño de aquí abajo. No, no, ese no, ahí no quiero ir. Mejor me voy para el otro. Epa, ahí pasó algo. O está pasando algo, o pasó algo. ¿Por qué no quieres ir allá? Claro, tú no le vas a decir, pero ¿por qué no quieres ir? Porque si tú le preguntas, ¿por qué no? ¿Por qué estás tan nervioso? Cuando tú le preguntas a un adolescente o a cualquier persona, le preguntas por qué, él siente acusación. Vean este ejemplo. Tienen a su pareja y él salió del trabajo y tenía que llegar a las 7 de la noche. Y resulta que él se retrasó, por X razón, la que sea, y llegó a las 8. Y entonces él llega a la casa y yo, que estoy en mi casa, le pregunto, mira, ¿por qué llegaste tarde? Eso es desafiante. Eso invita a tener una respuesta desde el por qué. No es lo mismo que preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y cuando tú le dices, ¿qué te pasó? Te estás poniendo en los zapatos de él y él te va a decir lo mismo, pero sin sentirse presionado. Eso sucede también con los adolescentes, ¿sí? ¿Qué te pasó? Y entonces él te va a contar. Muy bien. Muy bien. Dolor de barriga, dolor de cabeza, ya lo dijimos, ¿verdad? Vamos a ver. O en relación a las expresiones emocionales, el enojo y la rabia, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre una reacción normal de enojo y un patrón de comportamiento agresivo. Yo le digo a las personas que yo atiendo, estar bravo, eso no es malo. O sea, sentirme enojado, eso no es malo. ¿Quién dijo que eso era malo? Voy a poner un ejemplo. Jesucristo se enojó cuando llegó al templo y vio que habían convertido el templo en un mercado. Entonces, el enojo no es malo. Malo es el comportamiento agresivo, violento. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué pasa con el comportamiento agresivo? Probablemente es un cúmulo de situaciones, probablemente, donde él se ha sentido enojado y no ha tenido el espacio para poder decir por qué está enojado. Todas las emociones que nosotros tenemos y que los adolescentes tienen son emociones, son señales que nos da el cuerpo para que hagamos algo. Pero si nosotros no hacemos algo, ellas, en vez de expresarse, se implosionan. O sea, es como una energía que si no sale, se queda adentro. Y llega un momento que yo me voy a sentir, ¿verdad? Me voy a sentir molesto, pues, violento hasta un nivel en donde puedo reaccionar de forma bastante inadecuada, pues, ¿no? ¿Qué podemos observar? Mandíbulas tensas o apretadas, mirada fija, rostros enrojecidos, puños cerrados. Esa es una característica propia de la persona que está molesta, ¿verdad? Aumento en el tono de la voz o gritos, comportamiento destructivo, comportamiento destructivo. Es muy típico, por ejemplo, ver a un estudiante, o sea, yo por lo menos lo veo muchas veces, que no obtuvo una calificación que él quería y normalmente es un muchacho de muy buenas calificaciones y arranca la prueba y la rompe. Más allá, hay que llamarle la atención. O sea, hay que disciplinarlo porque la disciplina no se negocia. La disciplina tiene que estar porque esa es parte de la formación que él necesita. Pero más allá de eso,
tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué función tiene para él eso? ¿Qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? Eso me lo pregunto yo. Y yo le pregunto a él después, ¿qué te pasó? Cuéntame. A lo mejor de repente la situación en la casa es muy complicada, si llega con una evaluación aplazada, pues. No lo sabemos, tenemos que preguntar. Insultos o lenguaje agresivo, amenazas o comentarios violentos, dificultad para controlar la ira o la frustración. Entonces, hay bastante. Recuerden que todo este material yo se lo voy a pasar. Muy bien. Vamos a ver otras cosas que podemos observar, otras señales de alerta. Es en relación a los pensamientos negativos y autodestructivos. ¿Sí? Son la característica principal de los pensamientos que nosotros vamos. Los pensamientos no los podemos ver, ¿verdad que no? No podemos ver los pensamientos de los muchachos. Pero lo que yo pienso, yo lo verbalizo. ¿Sí? Entonces, vamos a estar pendientes de lo que ellos dicen de ellos mismos. Normalmente los pensamientos que buscamos como señales de alerta son esos pensamientos que son inflexibles y culpabilizadores. ¿Sí? Por ejemplo, no sirvo para nada, siempre soy yo el que le echo a perder. Por ejemplo, nunca voy a poder salir de este problema, nunca voy a poder pasar matemática. Expresiones de desesperanza y pesimismo o pesimismo. Comentarios autocríticos o de baja autoestima. Habla sobre sentirse inútil o sin valor. Menciona sentirse abrumado o sin salida. Aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? No puedo, nada me sale bien, nunca seré feliz, no me gusta mi vida, soy un fracaso, nadie me quiere, me siento mal, estoy vieja. Son algunas expresiones que dicen los estudiantes, ¿sí? Que están asociados precisamente con esos pensamientos autodestructivos, que es bien interesante porque este es el principio de la terapia cognitivo-conductual. Otro de los pensamientos, otro de los elementos que tenemos que estar muy atentos, ¿ok? Que están asociados precisamente a los pensamientos autodestructivos, son las conductas de autolesión. ¿Qué es la autolesión? Esto, ¿ven? Observen aquí esta imagen. Mire, usted si supiera, yo tengo estadísticas. Más o menos el 15% de los estudiantes entre los 10 y los 15 años se autolesionan. Ellos no se cortan para matarse. Bueno, la mayoría no lo hace. Lo hace es para bajar el nivel de tensión que tienen, el nivel de tensión emocional. Eso se llama cutting. El cutting, mira, el cutting pueden ser con una hojilla, con un cuchillo, pueden ser la punta del compás, con la punta de un lápiz, se pullan, con las uñas, se clavan las uñas en el cuerpo. O sea, tienen tanta tensión por algo que ellos no saben cómo salir de esa trampa donde están y necesitan tener control de algo. Y ese control es a través de el cortarse. Eso se llama conductas autolesivas no suicidas. El cutting. Bueno, ahí tienen cutting, punzadas, jalones de cabello, cuando golpes, se dan golpes contra la pared. Yo tuve una adolescente en consulta que ella me decía, una adolescente en la consulta privada, hace mucho tiempo, hace como 8 años, que ella se apretaba el cuello hasta sentir que ya no tenía aire y después se lo soltaba, porque tenía una situación con su mamá y que no sabía cómo manejar eso, porque su mamá era muy estricta con ella.
Imagínense tú que tú aparezca un muchacho así. Nosotros en el colegio donde yo trabajo, los muchachos no pueden salir al receso con el suéter. El suéter lo tienen dentro del aula porque tienen aire acondicionado. Pero si van a salir, tienen que quitarse el suéter. Y es la manera de poder observar si se están cortando, pues. Entonces observe, ¿ves? Si quieren tener todo el tiempo un suéter en climas cálidos, si tienen cicatrices o heridas inexplicables, aislamientos repentinos o prolongados en el baño, o cualquier dibujo o escritos asociados a la muerte o la autolesión. Son señales de alerta. Otras conductas de riesgo que podemos observar. El uso de alcohol, vapor, tabaco, marihuana, cocaína, éxtasis. Por ejemplo, si vemos que está oliendo a tabaco o alcohol, cambios en el comportamiento como por ejemplo está eufórico, eso puede ser el resultado del consumo de alguna sustancia. Si de repente tiene las pupilas dilatadas o enrojecidas, o si tiene alguna dificultad para coordinar movimientos, eso puede ser la consecuencia del uso de sustancias. Aquí está más o menos la dilatación de la pupila, si la persona está consumiendo marihuana, si está consumiendo cocaína o si está consumiendo licor. Entonces, claro, no nos podemos guiar por esto, además que nosotros no vamos a juzgar. Nosotros vamos a observar, nos vamos a acercar y le vamos a preguntar, más nada. O le vamos a permitir. Conductas impulsivas, comportamientos impulsivos, como peleas físicas, verbales, conducción temeraria, tiene una bicicleta y de repente tú lo ves que llega y se atraviesa los carros, eso se llama conducción temeraria. Ahí es algo que podemos observar, que podemos abordar. Autolesiones, atracones. Un muchacho que de repente venga y se compre 3 Doritos en la cantina, 4 Doritos y no le quiera dar a nadie. O se compra cinco pequeños. Eso se llama atracón. Y el atracón es una conducta que tiene una función de regulación emocional. Él probablemente está regulando una emoción que la tiene desregulada. Puede ser la vergüenza, puede ser el miedo, puede ser la ansiedad. No sabemos. Tampoco nuestro trabajo es identificar la emoción que tiene desregulada. Eso lo va a hacer el especialista. Nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos y decirle, oye, ¿qué pasa? Te comiste 5 pequeños, cuéntame. ¿Tienes algo que contarme? Claro, eso lo vamos a poder hacer si tenemos un vínculo con los muchachos. Si no tenemos ese vínculo, va a ser un poquito más difícil, pero sí lo podemos lograr. El uso excesivo de tecnología. Yo tenía una mamá hace como 3 años. El niño tenía como 10 días que no iba al colegio y entonces la mamá me decía, pero es que él todo el día quiere estar pegado a ese PlayStation. Así. ¿Y quién le dio el PlayStation, mamá? ¿Cuánto tiempo tiene pegado? No, él puede estar hasta 10, 12, 14 horas pegado al PlayStation. Eso es una conducta que tenemos que, si nosotros nos enteramos, podemos abordar solamente para preguntar. Recuerden eso. Actividades sexuales no propias para su edad. Un niño de 8 años, 9 años que esté viendo pornografía. La pornografía debería estar prohibida para cualquier edad. Un dato que no tiene que ver nada con los primeros auxilios psicológicos. Un dato. El 50% de los hombres mayores de 15 años han tenido problemas de disfunción eréctil o eyaculación precoz. Y hay una correlación positiva con el consumo de pornografía. Entonces, los muchachos deberíamos hablar de eso, de lo perjudicial que es eso. Pero bueno, en el caso, estamos hablando de primeros auxilios. Si vemos que los muchachos están consumiendo pornografía en el celular, o de repente tienen una actitud demasiado seductora a una edad que no es no es adecuada, no es. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros que preguntar, escuchar y vincular.
porque puede estar pasando algo, pues, ¿no? Puede estar pasando algo. Muy bien. Bueno, ya vimos muchas cosas, ¿verdad? Vimos cambios en los comportamientos, vimos en las emociones, vimos los pensamientos que se manifiestan a través de la expresión y las conductas de riesgo. Vamos a ver un caso práctico. Un caso práctico. Presten mucha atención. Durante la clase de biología, presten mucha atención porque vamos a responder, van a responder en el chat. Durante la clase de biología, el profesor nota que Juan, quien usualmente es participativo, se mantiene completamente aislado, evitando el contacto visual y encorvado sobre su pupitre. Vean bien esa primera línea. Responde con irritabilidad cuando se le pregunta sobre la tarea y sus respuestas son breves y negativas, mencionando que nada importa. Ya nada importa. Se le ve constantemente bostezando y con ojeras pronunciadas. Y en un momento dado, el profesor observa que Juan oculta rápidamente sus muñecas bajo las mangas de su sudadera, a pesar del calor en el aula. Al finalizar la clase, Juan sale rápidamente, empujando a un compañero sin disculparse, y se dirige al baño, donde se escucha un fuerte golpe, probablemente le dio golpes a la puerta del baño. Muy bien. El ejercicio es, véanlo bien, ¿cuáles son las señales de alerta que usted ve en este ejercicio práctico? Vayan escribiendo aquí en el chat. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Mientras tanto, yo voy leyendo los comentarios que me pusieron aquí. En ocasiones los padres, muy bien. Cuando a un niño se le dificulta hacer una actividad, va y le daña el trabajo al compañero. Ese lo leímos. Yo tengo irritabilidad y estallidos de ira cuando me frustro, lloro porque no me sale algo bien. ¿Hay algo mal conmigo? No, es normal, Ana, que yo pueda tener, ¿verdad? Esos estallidos de ira. Lo que tengo que, ya el hecho de que hayas identificado ese estallido de ira, te dice, ya es un paso importante, porque estás haciendo un insight, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es ver la causa y dar herramientas para regular y que no suceda algo peor, ¿ok? Todos en algún momento hemos tenido estallidos de ira. Fanny de Pérez dice, los padres, los compañeros cercanos, su entorno. Rosa de Figueroa, los jóvenes ahora se trasnochan usando el celular, metidos en las redes sociales y los padres ni se enteran. Tienes mucha razón. Yo tengo una escuela de familia que habla del celular y yo le digo, darle un celular a su hijo es abrir el portón de su casa y dejarlo abierto. No es una puertica, es el portón. Ahí entra lo que sea al darle un celular a los estudiantes. Buenas noches, Luis Rebolledo, juez de paz de la parroquia Choroní. Bienvenido, señor Luis Rebolledo. Muchísimas gracias por su participación. Tuve una alumna del año pasado que se cortaba. Es muy lamentable. No significa que se quiera matar, pero es una conducta de riesgo que hay que atender. Muy bien, aquí entonces comenzamos a responder en relación al caso práctico. Evitar el contacto visual. Isabel dice aislado, conducta evitativa, irritabilidad, muy bien, impulsividad, pero describan la conducta. La conducta es impulsividad, por ejemplo, se dirigió al baño y golpeó y se escuchó un fuerte golpe. Muy bien, aquí dice golpear el baño, golpear, cortarse, probablemente cortarse, no sabemos. Lo que estamos viendo, acuérdense que nosotros no podemos interpretar, nosotros solamente describimos lo que vemos, no podemos interpretar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el muchacho tiene un suéter a pesar del calor y se tapa. Eso es una señal de alerta. Sí, no podemos asumir que se está cortando, presumimos, pero no lo vamos a saber hasta que no lo comprobemos. ¿Ok?
Nosotros no sabemos, nosotros lo que sabemos es que llegó al baño y le dio un golpe a la puerta. Lo importante es la descripción, la manera, en conducta, en psicología se debe describir, en derecho se debe describir, en educación se debe describir la conducta, porque todo lo demás es una interpretación o juicio de lo que nosotros estamos viendo. Dicen cambios de humor, ajá, cambios de emociones, irritabilidad sin razón, autoagresión, presuntamente, ¿verdad? Aislamiento repentino, dice Livia, decir que nada le importa, muy bien, Livia. Poco contacto visual, desinterés, marcas o lesiones, no las sabemos, pero bueno, asumimos. Agresividad para sus compañeros y contra los objetos, muy bien, Nileta Ángel, de Valera Trujillo. El aislamiento, la respuesta de negativa ante la pregunta de la tarea, ocultar las manos con el suéter, perfecto, Mervin. Aislamiento, evitar el contacto. Beatriz dice no participa, presenta irritabilidad con respuestas breves y negativas. Muy bien. Bosteza, ojeras pronunciadas. La salida abrupta del aula, muy bien, Jesús Mambié, mi jefe. En el caso práctico, vi timidez, conductas de ira, autolesiones, presuntamente autolesiones, aislamiento, desmotivación, baja autoestima. Se dirige al baño y golpea, está aislado en la clase, tiene el suéter que se tapa. Aislamiento repentino, eso lo respondió Natalie. Livia, aislamiento repentino cuando antes era muy participativo. Decir que nada le importa, muy bien, eso me lo dijo Livia. Rosa, se le observa a Juan que está irritable, callado, aislado, está ojeroso. Probablemente no duerme, muy bien, gestos agresivos, perfecto. Natalie, responde al profesor con irritabilidad, sale abrupta del aula, Yelixa. Fanny de Pérez, respuesta negativa. Humor irritable, no hace contacto visual, comenta, nada me importa. Muy bien. Hemos tenido un excelente ejercicio de detección de señales de alerta. Claro, aquí exageramos la cantidad de señales de alerta, ¿verdad? Lo normal es que digamos, este muchacho es un muchacho problema. Este es un muchacho que necesita más de nuestra ayuda. Es difícil, es muy difícil, pero este es el que más necesita de nuestra ayuda. ¿Ok? Bueno, aquí más o menos yo les tenía ya identificado, ¿verdad? El aislamiento social, se mantiene completamente aislado, todo lo que ustedes dijeron. Irritabilidad, responde irritablemente las preguntas, empuja al compañero sin disculparse, se ve bostezando, esto lo dijimos también, el nada me importa también lo dijeron, oculta sus muñecas bajo las mangas, muy bien. Ah, se observan pequeñas cicatrices en la muñeca, perfecto. Empuja a un compañero sin disculparse, ok, eso ya lo mencionamos. Y se escucha un fuerte golpe en el baño. Muy bien. Ok, en este ejercicio formativo todos salimos muy bien. Perfecto. Ahora, bueno, vamos a dar un espacio. Si tienen alguna pregunta, ya hemos finalizado la sesión de hoy. Recuerden que les vamos a entregar, pueden ir formulando las preguntas si las tienen. Les vamos a entregar el material, la guía rápida, el video y el cuestionario, que es de 5 preguntas, igual que el de la semana pasada, exclusivamente basado en el contenido que vimos hoy. ¿Ok? Si no tienen preguntas en este momento, no pasa nada, podemos hacer la misma dinámica de la semana pasada, donde les abrí el chat durante 15 minutos. Así tienen chance de hacer sus preguntas y yo les respondo igual para que el material esté también, la respuesta esté allí. ¿Ok? Bueno, hoy fue un día más, una sesión más práctica, porque ya comenzamos a tener herramientas de qué ver. Nosotros podemos ver, ya saben, en 5 áreas, podemos ver comportamientos, cambios en el comportamiento, expresiones emocionales, expresiones asociadas a la inflexibilidad del pensamiento y la autocrítica y conductas de riesgo. ¿Ok?
Ahí tenemos entonces, esas son las áreas que nosotros más o menos tenemos que ver. Y lo más importante, si hay un cambio en el comportamiento, eso es significativo. Vamos a ver aquí qué me dicen. Súper dirigible información presentada, muchas gracias. Excelente, me refuerzan mucho en cuanto a las conductas y emociones. Muy bien. Gracias, Isabel, Miss Carlis. Cuando un estudiante es muy tímido porque existe bullying por parte del grupo, ello puede conducir a una depresión profunda y suicidio. Sí, por supuesto. Sí, Beatriz, totalmente. El acoso escolar se ha configurado en una forma de violencia que tiene consecuencias muy dramáticas en el individuo a largo plazo. Yo cuando estudié, cuando hice mi maestría ahorita en psicología clínica, que la recibí el año pasado, o sea, me gradué el año pasado, mi trabajo de grado era buscar, revisar cómo las personas, los adolescentes, los jóvenes adultos, diagnosticados con rasgos, con trastornos límite de la personalidad, habían vivido experiencias de acoso escolar y, y bueno, y escuchar las experiencias de ellos es aterrador lo que estos muchachos vivieron. Entonces, el acoso escolar se configura como un tipo de ambiente invalidante. Los ambientes invalidantes son escenarios donde no es reconocida la emoción que tiene el individuo. Una persona que no se le reconoce su emoción, es decir, es invalidado, ¿verdad? Comienza a desintegrar su self, o sea, su personalidad. Comienza a, a perjudicar su salud mental, para hablarlo de manera más puntual. Nosotros tenemos que luchar contra el acoso escolar, pero el acoso escolar tiene un origen. Después hablamos de eso, pero el acoso escolar tiene un origen. O sea, tiene varios orígenes, pues. Pero no podemos evitar el chalequeo. Lo que podemos es aprender, enseñar a nuestros estudiantes a tener la suficiente habilidad como para poder enfrentarse al chalequeo sin ser violentos, en un contexto de que se pueda hacer así. ¿Ok? Muy bien, pero muy interesante pregunta. Muchas gracias, excelente reunión, excelente información. Gracias, Mary, gracias, Tecno KM4. Gracias por la información muy precisa y concreta. Gracias esto me lo dice Luz Alicia. A23, gracias por la valiosa información. Seguimos aprendiendo. Excelente clase. Gracias porque cada domingo aprendo mucho. Bueno, esa es la intención. Muchísimas gracias. Gracias, agradecida por su valiosa información. Dice mi amiga Iliana, gracias por la clase. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. No es fácil estar un domingo a esta hora. Bueno, para mí es un placer y lo hago con mucho cariño. Nos vemos, gracias Lidia. Nos vemos entonces la semana que viene, ¿verdad? En la tercera sesión. Vamos a hablar acuérdense, hoy hablamos observar, que es el primer principio. La semana que viene vamos a hablar de escuchar. ¿Cómo escuchar a un adolescente que sea lo suficientemente adecuado como para poder al final vincularlos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por los mensajes. Nos vemos entonces el próximo domingo. Les dejo el chat abierto unos 10, 15 minutos por si acaso hay alguna pregunta que necesiten. Feliz noche.